traer precisión a la iglesia. La iglesia necesita precisión. Dios cuando dice algo lo dice preciso. Dios no anda con ambivalencias. Dios no te dice, bueno, te doy esto, pero si quieres lo haces. Te digo esto, pero si quieres actúas en eso. Dale una partecita, después la otra no. Dios es preciso. Y llamó a la iglesia, y hay un llamado esta noche a la iglesia a andar en precisión y en unidad. Esa es la forma en que la iglesia tiene que andar. Está claro en todo el contexto bíblico, el escenario bíblico, toda la narrativa bíblica, que la gente que vio la bendición de Dios, que prosperó, fue la gente que se mantuvo unida, gracias en la palabra, y en una precisión constante de lo que Dios dijo. ¿Qué Dios te dijo? Por ejemplo, antes de iniciar, estamos en busca de gente que nos profetice, que nos hable, que nos ministre, cuando ya Dios dijo lo que quiere y va a hacer contigo. ¿Por qué no resulta más fácil obedecer de manera precisa a lo que Dios dijo de tu vida? Que cuando lo profético venga a confirmar lo que ya Dios te dijo. Que lo profético venga a darte más luz para que sigas cumpliendo lo que Dios dijo de ti. La iglesia de hoy, no me refiero solo a Cordero Amor, la iglesia de hoy a nivel global en muchos países de Latinoamérica necesita precisión y unidad. La iglesia es muy imprecisa. Corre por cualquier cosa que aparece o que sale. Camina con cualquier sonido o voz que aparece en el camino. Y dejan a un lado lo que Dios dijo, que es lo único que nos da vida y bendición. Los próximos minutos vamos a leer algunas cosas que pueden ayudarnos a entender esto. Por eso lo digo claramente. Hay mucha gente imprecisa sentadas en las iglesias que se dejan usar por el enemigo. Escúcheme bien, que se dejan usar por el enemigo para vivir vidas limitadas y mediocres. Y usted no vino el evangelio para eso. El evangelio no llegó a tu vida para que tú sigas viviendo igual como vivías antes. Tiene que haber avance, crecimiento, desarrollo. Tu conducta debe modelar cambios, impacto, movimiento hacia el crecimiento. Toca al que está cerca y dile con profunda seriedad: deja la imprecisión. Dígaselo, por favor. Deja la imprecisión. Lo que vas a hacer, hazlo bien. Cumple con todo lo que se te dice. Cuando solo cumples con una parte de la voluntad de Dios, sigue fuera de la voluntad de Dios. Cuando solo te acomodas a algo que te parece bueno porque te agradó, porque emocionalmente te impactó, sigues en desobediencia. Escuché a un predicador decir: 99.9% de obediencia sigue siendo desobediencia. Así como lo estremeció a usted, me estremeció a mí. Y yo escucho gente que tiene algo que decir, no ando escuchando gente que me desbarata en el oído. Y cuando él dijo eso, yo iba manejando el carro y dije: ¡wow! 99.9% de tu obediencia sigue siendo desobediencia. Tiene que ser todo o nada. Entonces, ahí es donde viene la precisión. Dios llama a la iglesia y Dios te dice: te quiero ahí. Dios te dice: haz esto. Dios te dice: muévete de ahí. Tienes que entender cómo Dios habla, cómo cuando se trata de una movilización geográfica, cuando se trata de una actitud de uno, cuando se trata de una conducta, un hábito que hay que desbaratar.
Y eso te va a habilitar y te da legalidad en la tierra, en el cielo, para que puedas operar y prosperar en la tierra. Pero el cristiano de hoy se ha olvidado de esto. Y tenemos mucha gente sentada en nuestras iglesias con una imprecisión terrible. Porque cuando tú te sales de la verdad, sigues operando en las tinieblas, sigues operando ¿en qué? En la tradición. ¿Y la tradición dónde termina? Te vuelves vulnerable a las corrientes del mundo. Cuando tú eres impreciso, eres vulnerable a las corrientes del mundo. Cuando tú eres preciso, no le das lugar al diablo. Porque tu precisión te protege. Ageo capítulo 1. Abra la Biblia conmigo, por favor. No, antes de eso, vamos a Efesios capítulo 4. Para que usted vea el concepto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios capítulo 4. En el verso 3. Dice la Biblia, mire la orden divina a través de la voz apostólica. Hagan todo lo posible, escuche bien, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. ¿Cuál es la directriz? Hagan todo lo que, la versión viviente, estoy leyendo, hagan todo lo posible. La versión Valera dice solícitos en mantener la unidad del Espíritu. Vamos a la versión cristiana, que es la que usted maneja. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como Dios quiere a la iglesia. Voy a volver a repetirlo. Dios no quiere hermanos peleándose. Dios no quiere hermanos envidiándose. Dios no quiere hermanos señalándose o operando en hipocresía. Solícitos. Hagan todo lo posible por mantener la unidad. Dios mío, esto me estremece. El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos en Éfeso. No le está hablando a los hermanos en Cordero. Pero esta palabra trasciende la época histórica y nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros y nos está diciendo cuántos de nosotros hemos tenido el compromiso de dar la milla extra para mantener la unidad y la paz con alguien. Esa es la precisión a la que yo me refiero. Precisión y unidad. ¿Has hecho tu esfuerzo por salvar una relación? ¿O te dejas llevar por lo que sientes en el momento y ya? Decides vivir en amargura, en odio, etcétera, etcétera. La Biblia dice, para el cuerpo de Cristo, solícitos en guardar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero me voy con la viviente. ¿Qué dice la viviente? La viviente dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Es fácil una convocatoria, Álvaro. El problema es mantener a la gente unida. Oti, tú puedes reunir gente. El problema no es reunirla. El problema es que se queden juntas. Porque somos diversos. Somos de caracteres diversos. Algunos son más tranquilos, más relajados. Otros son inquietos. Tenerlos unidos no es cosa fácil, Gloria. No es cosa fácil. Y más si algunos todavía son imprecisos o imprecisas y se dejan llevar por lo que sienten. Son emocionales, almáticos y no operan según el designio y la voluntad divina. Van a provocar problemas en lugar de bendición en la unidad. ¿Qué dice la Biblia? A los más maduros, porque esta palabra es para gente madura, les hablo hoy. Y les digo, hagan lo posible. Precisión. No es lo que intentaste una vez y ya, yo lo intenté y no funcionó. No. La Biblia dice que tienes que hacer lo que sea posible, lo que esté a tu mano, intentarlo para mantener la unidad. Esto me da un mensaje implícito. ¿Cuál es el mensaje implícito, pastor? Que así es como Dios no quiere.
Si el apóstol, por revelación del Padre, está diciendo, hagan lo que sea posible para mantener la unidad, es que Dios nos quiere unidos. ¿Cómo nos quiere Dios? La precisión en obedecer esta palabra es lo que bendice a la iglesia. Y ahí es donde yo me quiero apuntar con algunos aquí. La precisión en obedecer lo que Dios está diciendo es lo que bendice la vida, el cuerpo de Cristo. Mis amados y amadas, tenemos grave problema con gente que no se conecta al cuerpo de Cristo. Ageo capítulo 1. Los que tienen Biblia, abran Biblia que vamos a leer un poquito. Verso 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales al pueblo celestial. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Eso es lo que alegaba el pueblo. Todavía no ha llegado el tiempo. O sea, nosotros tenemos determinación, pero el cielo tiene otra. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, porque el pueblo decía: todavía no es tiempo de reconstruir la casa. Como algunos dicen, la iglesia está bien, yo no creo que haya que renovar nada. ¿Por qué están recogiendo ese pacto? Si yo veo que todo está bien, tenemos que orar por sanidad. Para que veas bien. Para que veas bien que necesitamos, que servimos primero a un Dios que merece lo mejor. Y segundo, usted se merece estar en un agradable lugar. Usted se lo merece. Ahora, revisemos. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor le dijo en referencia a la actitud que tenía el pueblo? Todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. ¿Cómo que no ha llegado el momento? El Señor le dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. La versión Valera dice como en saco roto. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que están pasando. Vayan ahora a los montes. Versión Valera. Vamos a la cristiana. Vamos a la cristiana rapidito. Verso 8. Subid al monte. Es la orden. Precisión. Pastor Nino. ¿Cuál es la orden de Dios? Subid al monte. Este es el escenario. Ustedes están interesados en estar bien, ustedes como casa, ustedes como familia, pero mi casa está en ruinas. Esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta Ageo. En ese escenario Dios dice, tan mal están que aunque siembran mucho cosechan poco y su salario desaparece. Yo conozco a gente que trabaja más de 40 horas a la semana y siempre están limpios. Que nunca pueden ni atender su familia, ni servir a Dios, ni honrarlo como Él se lo merece. ¿Por qué? Estoy ocupado, estoy ocupada, estoy trabajando, estoy, y nunca tienen nada. Me parece que este versículo los define bien. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no son saciados. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová. Ahora el verso 8. Subid al monte. Escuché. Usted tiene que escuchar cuando Dios habla. Toca al que está cerca. Dile, tú tienes que escuchar a Dios hablar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, Álvaro? La orden es,
suban al monte. Van a salir de esta miseria en la que están. Pero ahí es donde viene la precisión. Pero ese suban no es solo. Él no dice sube al monte. Él dice suban. Unidad, precisión y unidad. Algunas cosas no van a cambiar en Cordero hasta que no seamos precisos en lo que Dios dice y hasta que no nos unamos en esa precisión para que los cielos se abran y para que cosas grandiosas pasen en esta casa. No es que tú eres más espiritual o que el otro puede más. Es que todos juntos, como Dios dijo, es ahí donde Dios nos quiere bendecir. Pero si tú estás y que no, es que nosotros somos los que tenemos y nosotros Dios nos habla. No. Dios nos dijo que era un grupito. Voy de nuevo. Sube al monte. Traed madera. No suba con la mano vacía. Reedificad la casa. Dice, y hay tres cosas que dijo antes, hermano. Tres cosas. Sube, trae madera y reedifica. Dios dio órdenes. Muchas veces Dios da órdenes de que nosotros hagamos una cosa y la hacemos como nos da la gana. No hay bendición. La hacemos, pero no como Dios lo mandó, sino como nosotros creemos que es correcto. Entonces nos entramos en una confusión y decimos, Señor, pero si yo hice lo que me pediste, no lo hiciste como yo te lo pedí. La orden es sube, lleva madera. Pero algunos llevan pinotea. En lugar de llevar la mejor madera, no está funcionando bien. Precisión. ¿Cuál es la madera que Dios le gusta? ¿Cuál es la que Dios quiere para construir y reedificar su casa? Hay gente que quiere darle a Dios lo que sea, como salga, lo que le sobra. Estoy hablando de precisión. Alguien diga conmigo, precisión. El mundo espiritual es preciso. Los cielos solo se abren cuando tú haces lo que Dios te dijo exactamente que tenías que hacer. Dice, y ese y describe, entras en una dimensión nueva, entras en una faceta nueva. Después que subes, que llevas madera y que reedificas, dice, y, escucha bien, pondré en ella mi voluntad. Wow. Hay cosas que si no se hacen, Jaime, no tienen la bendición de Dios. Uno las puede imaginar. Ay, yo quisiera que la iglesia se viera hermosa y que tuviéramos aquí esto lleno y esto por acá bonito y que nada tuviera por ahí raro. Pero no haces así. Para que lo que tú sueñas sea preciso, tú tienes que sembrar. Muchos se quedaron en el sueño, en el anhelo de que algo suceda. Y pondré. Mira lo que dice Jehová. Y pondré en ella mi voluntad. En otras palabras, si no subes, si no llevas madera y si no reedificas, no bendeciré nada. Y esa es la condición en la que se encuentra mucha gente hoy, que tienen promesas, que tienen palabras, que tienen profecías sobre ellos, pero no han hecho lo que Dios les mandó a hacer. Mientras no hagas lo que Dios te mandó a hacer con precisión y en unidad, no habrá bendición ni voluntad de Dios en ello. No la va a ver. Es precisión. 2, seré glorificado. Que la gloria no es de ninguno de nosotros. Él dice, yo seré glorificado cuando vea a mi gente unida, construyéndome casa. Entonces en esa casa voy a poner mi voluntad y allí seré glorificado. Y esto cae como anillo al dedo al proyecto de reestructuración. Cae como anillo al dedo. Y créeme que no era mi idea tocar este punto, pero vale el momento. Hagamos lo que tengamos que hacer para cumplir, hermano. Porque el tema no es la cuota, el tema es que seamos fieles al proyecto que tenemos para que veamos la bendición de Dios. Ese es el tema. Cuando tú permaneces fiel a lo que Dios estableció en unidad, cuando la Biblia dice, te determinarás algo y eso será hecho. Nos hemos determinado hermosear la casa de Dios. No estamos trabajando solo por necesidad, sino porque queremos hermosear. No estamos trabajando debajo del cero, estamos sobre la proyección de que no
queremos darle algo a Dios que no se lo merezca. Lo que le vamos a dar a Dios se lo tiene que merecer, porque así es que se trata a papá, no se trata de otra forma. Pero nos enseñaron un evangelio de Él da mucho y yo doy poco. Ese es el evangelio que nos enseñaron. Él es rico y yo no tengo mucho, así que Él acepta lo poquito que yo le doy, como la viuda. No, la viuda no tenía más nada, tú tienes más. Precisión. El reino opera con gente precisa y unida. ¿Por qué usted cree que Dios bajó, Dorian, y desarticuló todo el proyecto que tenían en Babel? Porque la gente estaba unida y era precisa. Hablaban el mismo idioma, hablaban el mismo lenguaje. Uno no estaba por allá diciendo, no, es que yo quiero tumbar ese para subir yo. No, todos hacían lo mismo y estaban construyendo. Y Dios miró para abajo y yo digo, esta gente está clara en lo que quiere. Esta gente está unida, así que tengo que bajar y desarticular eso. Dios quiere ver esa misma esencia en su iglesia hoy para poder tomar comunidades, para poder discipular naciones. Necesitamos una iglesia que sea precisa y una iglesia que esté unida. Esto no es de que la gente nos tiene que ver diferente. Vamos a verlo más adelante. Buscáis mucho, allá hay poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia. Fíjese eso, la actitud del pueblo había cerrado los cielos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros no somos precisos y nos unimos para hacer algo como iglesia, se cierran las bendiciones. Se cierran. Dice, por eso cerré, por eso llamé la sequía, por eso se detuvo la lluvia. Señores, no estoy inventando lo que el profeta dice. Y cuando yo leí eso, yo me estremecía. Wow, cuántas cosas no hemos logrado. No porque el diablo se metió, no porque un brujo chichipati se levantó. No, ellos no tienen poder. Las tinieblas no pueden prosperar con una iglesia precisa. Las tinieblas no pueden prosperar con una iglesia unida. Lo único que puede parar una iglesia es la división, es la hipocresía, es el aislamiento entre grupos dentro de la misma iglesia. Eso es lo que no podemos dejar que prospere. Eso es lo que tenemos que atacar. Eso es lo que tenemos que desbaratar, porque delante de Dios somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Salmo 132 para ya no asustarlo tanto con lo profético. En el Salmo 132, para hacer un poquito de docencia antes de entrar en la palabra rema. El verso 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y Sión representa a su pueblo, pero también representa la convocatoria de gente que le cree. Así que podemos hacer una conexión con la iglesia en el presente. ¿Cuál es el lugar en esta comunidad donde Dios ha elegido vivir? Él no se va a meter en una tienda, en una cantina a vivir. Él no se va a meter en un lugar donde expenden licor o venden droga. ¿Dónde se metió Jehová a vivir? En la iglesia, con los convocados. Salmo 132, 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. Mira lo que dice,
porque la he querido. Dios quiere su iglesia. Oti, pero cuando Dios mira para abajo y ve a los hermanos peleándose entre ellos mismos, dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia que yo llamé, con la iglesia que yo levanté, con la iglesia que yo restauré? ¿Qué está pasando con la iglesia que yo amo? Dice: la he elegido yo porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, a sus santos darán voces de júbilo. Y allí, dice, allí, eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Dónde es que Dios se quiere manifestar? ¿Dónde es que Dios quiere mandar su bendición? A la iglesia. Pero necesito una iglesia precisa y unida para poder bendecir. La división no es de Dios, se lo recuerdo. Sentirte superior a tu hermano no es de Dios. Ahí no opera el espíritu. Y dice el verso 18, dice: a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Dios mío, yo me imagino una iglesia unida y precisa, las grandes victorias que pueden tener, donde digamos todo derecha y todos dicen: vamos por la derecha, apóstol. Donde digamos nos detenemos, ayunamos y clamamos, y todos decimos: ayunamos y clamamos, apóstol. No, que yo no puedo, que estoy ocupado, que no esto, que lo otro, que yo voy a hacerlo en mi casa. No, tú tienes que hacer todo lo posible por mantener la unidad. Tú tienes que hacer todo lo posible por mantenerte cerca del cuerpo. Hay una bendición en el cuerpo que no te la da la soledad. Yo vine a hablarle a alguien hoy. Hay una bendición. No es que yo no me siento cómoda, yo no me siento cómodo. Es que no te estamos preguntando si te sientes cómodo. Hay una bendición en el cuerpo que tú y yo necesitamos. Si te aíslas, pierdes la bendición. Precisión y unidad. Es ahí donde quiero derramarme. Es ahí. Y si saltamos, porque hay una conexión, saltamos al siguiente salmo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán ¿qué? Delicioso. Delicioso es habitar los hermanos ¿qué? No solo juntos, sino en armonía. Fíjese el pasaje, no vuelva a leer este pasaje como usted lo lee casualmente. Mire la revelación del Espíritu que hay aquí. Mire la precisión con la que Dios le habla a la iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia: los quiero juntos y los quiero en armonía. Y ahí, ¿qué es lo que pasa cuando estamos juntos y en armonía? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy junto, cuando yo estoy en armonía, no hay ningún grón. No hay grón que impida. Ay, papá. Es como esta dice, después que suelta la palabra revelada, dice: esto es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de la vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, donde, señores, no la manda a la calle, ni a la esquina, ni al parque. ¿Dónde la manda el Señor? Allí envía Jehová bendición. ¿Dónde la envía? Donde hay unidad y armonía. Yo no siento que los cultos son iguales, porque estás independiente del cuerpo, porque no tienes el mismo sentir. Vamos a regresar a Efesios más tarde y nos vamos a dar cuenta: un mismo espíritu, un mismo Señor. Aquí no hay dos, no hay tres, no hay cuatro evangelios diferentes, hay uno solo. Pero es que yo no siento, que ese es el tema. Jesús nunca nos enseñó a sentir, nos enseñó a obedecer. Jesús le decía: hagan esto,
Él no le dijo, si sienten hijos, si no te ofendo con lo que digo, haz esto. ¿Cuándo tú escuchaste decir a Jesús eso? Jesús decía, haz esto. Voy de nuevo. Es como el buen olorio sobre la cabeza que baja sobre la barba de Aarón y desciende hasta la vestidura. O sea que recorre, la unción recorre. El aceite. Cuando tú eres parte de un cuerpo, el aceite te tiene que tocar. La unción te tiene que tocar. La gente que no tiene aceite es porque se desconectó del cuerpo. La gente, voy a hablarlo de nuevo, la gente que no tiene unción, que no tiene aceite es porque se desconectó del cuerpo. No importa si fue porque te fallaron o porque se levantaron contra ti o porque te murmuraron, no tenías derecho a desconectarte del cuerpo, porque tú tienes que soportar la aflicción, porque Dios te enseñó que cosas mayores vas a vivir en la tierra. ¿Alguien me está escuchando? Yo estoy hablándole a la gente correcta en esta noche. Yo no sé si estoy aquí o me dejaron solo. ¿Están aquí, hermanos, todavía? Denle un aplauso a Jesús y celebre su presencia. No, celebre su presencia como es posible. Usted tiene aceite, usted parte de un cuerpo. Usted tiene aceite. Cuando usted parte de un cuerpo, el aceite corre por la cabeza, pero llega hasta la vestidura. Así que si tú eres cualquier parte del cuerpo, el aceite te tiene que tocar. Y desciende sobre los montes de Sión. Ahí está nuevamente la palabra. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí. Esta es una relación de pacto. Caminamos juntos. Adoramos juntos. Celebramos juntos. Lloramos juntos. Reímos juntos. Somos la comunidad del Espíritu. Alguien diga amén en este lugar. Caminamos en el mismo sentir. Dejemos las excusas, hermanos. Nada es más importante que estar los hermanos juntos y en armonía. No me salga y que no, que me vinieron a visitar, que hoy me sentí cansado y me quedé. Tienes que estar conectado al cuerpo porque la bendición está corriendo, el aceite está corriendo, la unción está corriendo. Sé preciso para que veas la gloria de Dios. No te aísles, toca al que está a tu lado y dile, no te aísles del cuerpo, no te desconectes del cuerpo. Estar siendo parte del cuerpo tiene una bendición especial. El problema es, Yami, es que si te quedas sin aceite, Daniela, te apartas. Porque lo que mantiene el cuerpo conectado es el aceite fluyendo. Tú ves que gente se va enfriando y se va desconectando y tú ves que ya no son los mismos, no son las mismas que tú le, pero ¿y qué pasó con ella? ¿Y qué pasó con él? Y tú lo llamas, le falta aceite. Falta unción. ¿Están aquí? Cuando yo tengo 2 o 3 semanas y seguimos orando por el apóstol, que yo no lo escucho, que yo no lo veo, yo lo estoy llamando, le digo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Porque yo siento que me estoy desconectando y yo no me puedo desconectar. No me puedo desconectar. Pero hay gente que libre. 2, 1 mes, 3 semanas y no le vemos la cara. ¿Y dónde tú estás? Estoy relajado. Dice, tú no estás relajado nada. Toca al que tú le dices que no te falte el aceite. Que no te falte el aceite, siervo Fer. No te falte el aceite. Es que hay gente que solo quiere ser parte del cuerpo cuando tiene que dirigir. Cuando está frente a un liderazgo, al desarrollo de algo. Es tiempo que la iglesia madure. Es tiempo que la iglesia madure, que nos dejemos de niñadas espirituales. Necesitamos vernos como cuerpo, como un solo hombre, como un equipo. El mundo necesita ver la iglesia como un solo cuerpo. Que cuando miren hacia adentro vean una iglesia unida, una iglesia precisa, que lo que predica hace, que lo que declara lo manifiesta y lo materializa en su conducta. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, respetarnos los unos a los otros.
Nada de lo que Dios nos dé en la tierra nos hace mejores que otros. Ni el don, ni el talento, ni la capacidad nos hace mejores que otros. Para mantener la unidad y la morada, la armonía, necesitamos respetarnos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y aunque somos un mismo cuerpo, algunos tienen marcadas diferencias. Hay gente que es imprecisa. Y tenemos que aprender a lidiar con la gente imprecisa para que lleguen a un nivel de precisión. Tenemos que aprender a lidiar con esa persona. Pero por eso, número 2, usted tiene que estar en intimidad con su cuerpo. Usted no tiene que estar mirando para otra iglesia, ni mirando a otro ministro, ni nada de esa cosa. Usted tiene pan y alimento en la casa. No tiene que buscar ningún mangú raro, ninguna cosa rara que le ofrecen por allá afuera, que lo va a enredar, que le va a trastornar la cabeza. Aquí hay alimento, aquí hay doctrina sana. Manténgase en intimidad con su casa espiritual. No busque ni visite otra. Es que como no había culto, yo me fui para allá. No ande en eso, que así opera el diablo. Y después queda enredado y ni se da cuenta. Ni se da cuenta, no tiene firmeza, no es fuerte. Quédese en su casa. Si tiene necesidad de palabra, prenda YouTube y hay palabra, más de 150 sermones. Nada más mío, ni siquiera lo de los pastores, ni he contado lo de los pastores. Okay, quiero recibir algo fresco, algo diferente, algo que me alimente. No, lo que tú necesitas es madurar. Porque cuando tú maduras, tú te haces preciso. Tú no necesitas estar inventando. Es como, quiero comer algo diferente. Y llega al restaurante y queda comiendo la misma cosa, pollo de nuevo. No quería comer algo diferente. Nada más que ahora te lo vendieron más caro. O le pusieron una cosa a decorar, pero era lo mismo. Lo mismo. Y algunos salen hasta defraudados porque le cobran más caro y no sabe igual donde acostumbraba a comer. Así mismo es espiritualmente. Sea fiel a su casa, sea fiel a su célula, sea fiel a sus pastores. Opere, número 3, en transparencia. No demuestre lo que usted no es. Un problema que tiene la iglesia es que cuando la gente se convierte, deja de ser auténtico y comienzan a caminar en hipocresía. Solo por mostrar una imagen de que son santos y que son cristianos, viviendo una doble vida. Señores, alguien me está escuchando en este lugar. Yo no vine a Cristo para vivir siendo un hipócrita. Yo vengo a Cristo para ser completamente libre. Yo estoy en Cristo, pero tengo que estar escondiendo cosas. Que no me vean. Hermano, cuando uno pasa por ahí y se revuelca en eso, es un desastre. Eso no sirve para nada. Completamente libre en la condición donde Dios te quiere. Libre. Libre. No te pongas en deprimento. No te rebajes. No te rebajes. Y número 4, la responsabilidad. Los que son hermanos mayores son responsables de los que son más imprecisos, de ayudarlos, de enseñarles, de cuidarlos, de tener paciencia. De tener paciencia. ¿Cuántas veces Dios no tuvo paciencia con Pedro? ¿Cuántas veces no se la pasó? Pero una cosa tengo que dejar claro: Pedro nunca le faltó el respeto a Jesús. Porque una cosa es que seas impreciso, otra cosa es que seas mal agradecida o mal agradecido y que adoptes una actitud extraña. Pedro fallaba, pero nunca le faltó el respeto a Jesús, porque el día que le faltaba el respeto dejaba de ser apóstol.
más, lo más grave que hizo fue negar a Jesús, y Jesús ya le dijo que lo iba a hacer. Por eso el espíritu apostólico y el espíritu profético desafían a la gente imprecisa. Cuando tú te le paras al frente, cuando tú hablas con ese tipo de personas, se ofenden. Porque lo que tú dices los impacta, los golpea, las afecta. El espíritu apostólico es preciso, sabe lo que Dios quiere, sabe dónde Dios quiere hacer las cosas, sabe por dónde camina, así que un impreciso no se ajusta. Por eso ese espíritu erradica la imprecisión. Es tiempo de restauración. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? Es tiempo de restauración. Cada vez que tú encuentras en la Biblia que para resolver el tema de imprecisión de la iglesia o del pueblo hebreo o israelí, Dios decía: junta al pueblo, convoca al pueblo, llama al pueblo. ¿Qué es lo primero que Dios provocaba? El primer paso para la restauración es: quiero que estén todos juntos. Luego que están todos juntos, le daba dirección. Hacen esto, esto y esto. Eso es precisión. Si lo hacían como Dios lo decía, Dios los perdonaba, Dios los restauraba, Dios los cambiaba. El hijo pródigo, que es el tipo en el Nuevo Testamento de aquel que se levanta contra su autoridad, se rebeló contra su autoridad, se fue de la casa, dejó la unidad y la precisión en su vida, escúchame bien, para irse a una provincia apartada, lejos del lugar de su crecimiento, de su desarrollo, de su mejoría. Escúchame bien, escúchame bien. Cuando se dio cuenta de su desfachatez, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre. Volveré al lugar donde tengo intimidad, donde tengo que ser responsable y donde hay precisión. Cuando vuelve, se le restaura. Si no vuelve, no hay restauración. Hay lugares en la tierra asignados, escúcheme bien, donde Dios ha declarado: sobre ese lugar, sobre esa casa, está mi bendición. ¿Qué veo en el Espíritu? Que Dios está diciéndole al pueblo: únanse. Únanse. No se hagan los oídos sordos. No solo piensen en sus propias cosas como en Ageo, ni en sus propias casas. Pensemos en la misión de Dios para esta casa. Y veremos el cumplimiento de Dios como nunca antes lo habíamos visto. Ruth regresó con su suegra a la ciudad donde había pan. Estaban lejos, pero el lugar donde Dios estaba bendiciendo era allá. ¿Para dónde caminaron ellas? Caminaron para el lugar donde estaba la bendición. Aquí Dios ha prometido bendecir la casa. Dios ha prometido bendecir tu casa, tu hogar. Si te alejas del cuerpo, pierdes aceite, pierdes presencia. No te aísles, hermano. No te aísles. Aislarte es un error. Aislarte es un error. Segunda cosa, sé preciso en lo que Dios te dice. No podemos ni manipular, ni controlar, ni amarrar a nadie a la iglesia. Pero sí podemos predicarte la verdad. Mantente unido al cuerpo. Obedece de manera precisa a lo que Dios te está diciendo. Dios va a eliminar la langosta, la oruga, el saltón, el rebortón de tu finanza. Dios va a restaurar tus recursos. Pero hay cosas que Dios no puede hacer hasta que la iglesia no haga su parte.
Y siempre es previo a una restauración, previo a la mejoría, previo al fluir de la bendición en un lugar, en una casa, en una familia. Tiene que haber una restauración. ¿Y cómo es la restauración? Escuchar la convocatoria divina, caminar hacia Él y hacer lo que Él te dice. Le dijo: sube al monte, lleva madera y reedifica mi casa. Entonces pondré mi voluntad sobre ella. Si no haces tu parte, Dios no está dispuesto a hacer la suya. ¿Estamos dispuestos a caminar juntos aunque algunos sean diferentes? Aunque algunos no sean tan fáciles y difíciles. ¿Estamos dispuestos a caminar juntos aunque en el camino tengamos que levantar a unos o a otras? Respaldarlos, apoyarlos y cuidarlos. Esa es la iglesia que Dios llamó. No es un espectáculo mediático en las redes sociales. La iglesia que Dios llamó es una iglesia precisa, que no anda calentando, prendiendo fuegos por ahí, sino que sale a transformar vidas, a cambiar corazones a través de la palabra que Dios dijo, que su amor ha sido derramado en la tierra para salvación. Para salvación. Mi preocupación es que usted no vea esta casa como su casa. Mi preocupación es que usted no se sienta parte del cuerpo y solo sienta calma en su conciencia cuando escucha una palabra. Yo soy parte de un cuerpo. Yo necesito aceite. Yo necesito presencia. Yo necesito unción. La necesito, pero con carácter, mis amados y amadas, de urgencia. Ya no puedo ponerle excusas a Dios. Esta es tu casa, esta es tu iglesia. Aquí Dios te levantó, aquí Dios te restauró, aquí Dios te enseñó, te está formando. Aquí tu vida es impactada. Deja a un lado el ego, el orgullo, el menosprecio y tantas cosas, y concéntrate en el cuerpo de Cristo. Deja que el aceite, como corrió en la cabeza, fluya hasta las vestiduras, por las barbas y te toque. Cuando el aceite te toque, entonces Dios dice: sobre ellos allí derramaré mi bendición. La bendición no está fuera de los que están, la bendición no está sobre los que están fuera de la cobertura. La bendición viene para los que el aceite los tocó. Y para que el aceite te toque, tú tienes que estar conectado al cuerpo. Toda imprecisión la erradicamos en el nombre de Jesús. Toda la que viene por ignorancia, Señor, la palabra revelada la erradica. Toda la que viene por orgullo, desbaratamos todo argumento y prepotencia. Y declaramos que el poder que se ejecuta en ti y la autoridad apostólica sobre la casa desafía a los hijos y a las hijas de esta casa a mantenerse conectados al cuerpo, abandonar las excusas y caminar cercano a ti para ver cielos abiertos, para ver la poderosa mano de Dios manifestándose. Yo y canto robo sé. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por los que tienen fe y creen. Aleluya. Dios quiere restaurar una iglesia. Dios te está llamando a la precisión hoy y unidad como un solo cuerpo. Yo quiero que tú pases aquí adelante y que caminemos juntos hacia el altar para presentarnos delante de Dios. No como un hermano que viene al altar, sino como una iglesia que viene al altar. Como un pueblo, como una comunidad de fe que viene al altar y habla con Dios.